Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Se escucha bien? Amén. La lección de hoy lleva un título fuerte. Acá nos habla la tragedia de la envidia. O sea, de que la envidia trae como consecuencia algo trágico, una tragedia. Sabemos que una tragedia es algo doloroso, algo fuerte. Y trae ese título la lección de hoy, la tragedia de la envidia. En las clases pasadas estamos hablando del pecado, de que el pecado comenzó, ¿cierto?, en el huerto del Edén, dirigido por Satanás el diablo, hizo caer en tentación a Adán y Eva. Y de ahí lo que ellos tenían como inmortalidad, el pecado, la consecuencia del pecado fue muerte para ellos. Sabemos todas las consecuencias y en la clase pasada estábamos hablando de cómo el pecado se disfraza muchas veces para no ser visto a primera vista. Se disfraza muchas veces y entra a nosotros en una manera muy sutil, porque como sabemos, continuamente estamos en esa lucha entre la carne y el espíritu. Y nuestra naturaleza carnal es movida al pecado, pero más nuestra naturaleza espiritual, la que Dios ha puesto en nuestros corazones, la que nos hace luchar y nos hace salir vencedores de aquella lucha. En esta clase de la tragedia de la envidia, hay principalmente 4 historias. Vamos primeramente a dar la definición de envidia. ¿Qué es lo que significa la palabra envidia? Envidia es un disgusto por el bien de otro que causa tristeza en uno. O sea, aquí tenemos una persona a la cual le está yendo bien, tiene algo bonito, no sé, un bien, un sentimiento, tiene un talento, algo hace bien, pero en otra persona esto causa tristeza, causa rabia. Esa es la envidia. Esta envidia produce muchas cosas malas en aquel que la posee en su corazón. Produce celos, produce codicia, produce crítica, produce traición, produce amargura. El pecado produce una amargura muy grande en el corazón. Las personas no se dan cuenta, pero esa amargura va creciendo dentro de sus corazones. Rabia. Y como en este caso, el primer crimen que conocemos en la historia produjo muerte. Como les decía, en nuestro expositor se exponen 4 historias muy conocidas por nosotros. La historia de Caín y Abel, la historia de José, la historia de David y tal vez una no tan conocida, pero igualmente para muchos, la historia de Coré con Moisés. Historias en donde hubo este pecado, la envidia. Vamos a comenzar con la primera historia que aparece aquí en el expositor bíblico, que es y de la cual hemos leído en el texto base de la lección de hoy, la historia de Caín. El primer crimen de la historia que nosotros conocemos muy bien, ¿cierto? Caín y Abel eran 2 hermanos. No sé si alguien quiere explicarlo. Lo voy a explicar yo, después voy a pedirle a otro hermano que pueda explicar alguna otra de las historias. Como sabemos, Caín y Abel eran 2 hermanos, hijos de Adán y Eva. Y en un momento Dios les pidió que hicieran un sacrificio, que le entregaran un sacrificio.
eh, de hortalizas, verduras, agricultura, todo lo que tenía que ver con la tierra. Y Abel se dedicaba a todo lo que tenía que ver con los animales, con el ganado, pastorear, tal vez las ovejas, las cabritas, todo aquello. Entonces cada uno decidió traer la ofrenda que Dios le había pedido de lo que ellos eh, mejor manejaban, ¿cierto? Porque yo me imagino que no sé si a mi marido le piden una ofrenda, él va a traer pescado, ¿cierto? Eh, si a mi hermano Palmita le piden una ofrenda, tal vez él va a traer verduras y cosas de su huerta. De la misma forma lo hicieron Caín y Abel, que ellos tenían más relación y de lo que ellos eh, creyeron que le iba a agradar a Dios. Yo creo, en lo personal, porque la Biblia no describe tanto cómo fue la ofrenda de Caín y Abel, yo creo que ambos trajeron lo mejor que tenían. No creo que Caín haya traído una fruta, no sé, mala, podrida, chica. Yo creo que Caín trajo lo mejor que tenía, buenas frutas, buenas verduras, todo lo mejor. Esta historia como aparece aquí al comienzo de esta clase, porque es el texto base de la clase, pero acá vemos en esta imagen cómo hay un hombre muerto, que en este caso es Abel, porque Caín lo había matado, debido a que Dios apreció más la ofrenda de Abel que la de Caín, por la cual Caín sintió envidia, porque él pensaba que su ofrenda igual estaba buena. Sí, como yo creo que él no llevó lo peor, llevó lo mejor. Y alguien se puede preguntar que, como dice aquí, ¿por qué Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Yo me pregunté muchas veces esto. Eh, yo pensaba que era porque tal como Dios conoce el corazón del ser humano y, y tal vez el corazón de Caín siempre está dado al mal y el de Abel no. Yo lo tiraba por ahí la respuesta un poco. No sé si en este momento mi pastor pudiera decirnos qué es lo que piensa él, por qué Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Bueno, eh, algo parecido pienso yo como usted, hermana Beatriz. Es que Dios conoce nuestro corazón. A lo mejor lo trajo como con un deseo de que Dios le privilegiara su ofrenda a él y no a la de Abel, eh, con, eh, con, con, no con humildad, esa es la verdad, no con humildad, sino con un deseo que Dios claro, ay, le diera a él como primogénito, porque Caín me parece que era el Sí, primogénito, amén. ¿entiendes? Él como primogénito, no, si Dios va a tener que darme a mí la preferencia, no a mi hermano. No venía con humildad en lo que pienso yo. Entonces Dios conoce el corazón. Y Abel trajo su corderito de lo mejor que tenía con humildad, eh, porque Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que esa fue la causa. Y terminó entonces con el disgusto de Abel, no lo tomó
con tranquilidad, con paz. Dijo, bueno, puede ser la voluntad de Dios. Y lo peor de todo, que empezó a discutir con Abel y en el campo, con esa intención, porque dice que lo invitó. Entonces, como queriendo decir, voy a sacar del medio a mi hermano para que Dios me privilegie a mí, porque él no sabía que era algo grave que iba a cometer. Y entonces lo invitó y, y en el disgusto lo, lo mató. Esa es la verdad. Y cuando se vino a dar cuenta fue muy tarde que había cometido un grave error. Y Amén. es lo que yo puedo... Amén. amén. Sí, mi pastor, yo estoy completamente de acuerdo con usted, eso es lo que yo pienso igual. Pero la escritura me lo complementó un poco en otra forma a través de, ustedes ven ahí el versículo aquí puesto, Hebreos 11:4. Le vamos a dar lectura, búsquelo. Y ahí me dio la respuesta completa a mi pensamiento y a lo mismo que pensaba mi pastor. Leamos Hebreos 11:4. Mi hermano Jorge, si lo puede leer. Hebreos 11:4. Amén. Hebreos 11:4 dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. Amén. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ellos desde el comienzo, Adán, Eva, sabían que habían transgredido, ¿cierto? Habían desobedecido a Dios, por lo cual había pecado en ellos. Y que el pecado ahora era muerte. Cuando Dios sacrificó a un animal para poder vestirlos, le estaba explicando a ellos que tenía que haber sacrificio para poder cubrir los pecados. Y eso fue lo que entendió Abel desde el comienzo cuando Dios le pidió el sacrificio. Y eso fue lo que no entendió Caín. Que ellos iban a entregar un sacrificio, pero que también tenían que reconocer su estado de pecadores. Entonces Abel fue en esa forma, entregando un sacrificio para redención, porque lo entendió así desde el comienzo. Y Caín nunca logró entender, él pensó que tenía que llevar un sacrificio, obedecer a Dios. Dios me está pidiendo un sacrificio, voy a llevar el mejor sacrificio que tengo, lo mejor que tengo. Pero no entendió el sentido completo de lo que Dios les estaba pidiendo. Y Dios estaba pidiendo que ellos entregaran algo, igual reconocieran que ellos eran pecadores y que ese sacrificio en ese momento estaba siendo de redención. Y que por eso acá dice la palabra del Señor y nos hace completamente entender que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Dios ya estaba entendiendo este misterio de la redención. Abel ya estaba entendiendo que tenía que haber algo, que tenía que haber un sacrificio para que Dios pudiera ir perdonando su pecado, su naturaleza que en ese momento era. Y fue por ese motivo el cual Dios miró con mayor agrado la ofrenda de Abel que la de Caín. Entonces, un complemento a lo que nosotros pensábamos con otro pastor, que en realidad Dios conoce el corazón y sabía que Abel ya había entendido cuál era el propósito de dar un sacrificio, que él lo había mostrado cuando él había matado a un animal para poder cubrir el pecado de ellos con estas pieles. Vamos a continuar con la otra historia que también nos provoca mucho dolor, porque ver cómo
un hermano vende a su hermano, lo traiciona de esta forma, que es la historia de José, ¿cierto? La encontramos en Génesis 37 del 3 al 4. Mi hermana Doris, si es que la pudiera leer, Génesis 37, 3 y 4. Génesis 37, 3 y 4. Lo estoy buscando. 33. 7, 37. Y versículo 3 y el 4. Ya, amén. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo su hermano que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle sacrificadamente. Amén, pacíficamente, amén. No sé si la hermana Doris se recuerda más de esta historia, que nos pueda recordar algo de la historia de José, hermana Doris. No me acuerdo mucho, hija, porque a mí las cosas se me olvidan con rapidez. Ya, yo voy a recordar un poquitito la historia, no se preocupe. Acá tenemos, cierto, que Jacob era el padre de todos estos, que fue después Israel, que eran 12 hermanos, pero había este hermano José, el cual era hijo de la esposa que él más amaba, que era Raquel. Por lo cual, este varón Jacob tenía ciertos privilegios, se notaba un cariño especial por José, cariño que los demás hermanos notaron, ¿cierto? ¿Y la culpa la tenía José aquí o no? Yo creo que no, ¿cierto? Él no tenía la culpa de que su padre le quisiera tal vez más que a los otros hermanos o tuviera algún tipo de privilegio con él. Porque lo demostraba, Jacob lo demostraba, hasta le entregó una túnica de colores especial para José. Y aparte, como le decía, fue el hijo de su vejez, con la mujer que él amaba. Entonces eran varias cosas que favorecían a este hijo, pero que provocó una gran envidia en sus hermanos. Y no en uno, sino que en todos menos en el pequeñito Benjamín, que era hermano de José. Por lo cual, la historia nos cuenta de que en un momento dado hicieron como que un animal había matado a José y tiñeron, como sale en la imagen acá, tiñeron su manto de colores que le había regalado el padre, de sangre, y se lo llevaron al papá para que el papá pensara que José había muerto. Y de esa forma librarse de este hermano tan especial para su padre. Lo metieron a una cisterna, a un hoyo, y lo vendieron como esclavo. Aquí el expositor, en un lado del expositor dice: ¿eran mejores los sacrificios de Abel o simplemente la misma misteriosa providencia que durante siglos ha distribuido dones de manera tan desigual? A veces uno no se explica por qué a algunos les ha dado más cosas que a otros. Aquí yo creo que los hermanos no entendían por qué a José podía tener este cariño especial, su padre podía tener este cariño especial por este hermano. No lo entendían, y así pasa muchas veces, que como sabemos, los dones son repartidos, y las gracias y los talentos y las virtudes son repartidas como Dios quiere a quien quiere. Y aquí en este caso, estos hermanos llegaron a cometer gran tragedia de igual forma. Por eso la lección, el título es La tragedia de la envidia, porque la envidia ha llevado a cosas tan crueles como este caso de vender a su hermano como esclavo,
de hacer sufrir a su padre, pensando que tenía un hijo muerto. Le estaban dando un dolor a su padre. Y estaban haciendo sufrir a su hermano, porque ellos sabían que ser esclavo era algo cruel. Entonces, había tanto rencor y tanto odio y tanta tristeza en sus corazones que los llevó a hacer este gran acto horrible de vender a su hermano. Vamos a pasar a otra historia muy conocida por todos nosotros, ¿cierto? Otra historia también de envidia, la de David y Saúl. Vamos a darle lectura en Primera de Samuel 18, 6, 9. No sé si la Yari estará por ahí, o el Esteban, o el Ian. Sí, amén, aquí estamos. Ya, cualquiera de los tres que me lo lea. Primera de Samuel 18, 6, 9. Primera de Samuel 18, versículo 6 y versículo al 9. ¿Lo encontraron, Yari? Sí, Betty. El Ya. Estevito lo va a leer. Ya, 6 Del 6 hasta al el 9. al 9. del 6 al 9 ya. Amén. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos y con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó y este dicho. Y dijo a David: a David dieron 10 y miles, y a mí miles, y no me faltaba más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amén. No sé si el Ian quiere decir algo de David y Saúl, de la historia, algo que se recuerde. No está Elian con nosotros aquí No está abajo. el Ian, Betita. el Estamos con Esteban, el entonces, Estevita nomás. Estevita. ¿Y el Estevita se acordará de algo? ¿De la historia de David y Saúl? De David y Saúl, no. ¿No te acuerdas? No, en serio. Perdón. Oh, me siento fracasada como profesora de escuela. No, es Ya, que mira, ya hay voy que a recordar. entenderlo, viene despertando Viene la de- solución que todavía está. Está con toda la materia Ya, yo voy a Bueno, recordar un poquito la historia. Como sabemos, tenemos aquí a David, que era un muchachito, un joven pastor que nadie lo tomaba muy en cuenta, ni siquiera en su familia lo tomaban en cuenta, lo mandaban a pastorear la oveja, que se fuera nomás, que cuidara la ovejita. Porque cuando el profeta fue a buscar para ungir en la familia de David, nunca al comienzo lo nombraron a él, pues y empezaron a nombrar a todos los otros hermanos y a él no, pues porque él era como lo más poquita cosa, lo que andaba en el campo y ahí tal vez todo sucio, viendo sus ovejitas nomás. Pero este joven, un joven tal vez humilde, tenía un gran corazón. Un gran corazón. ¿Y era culpa de David tener este gran corazón? No era culpa de David tener este gran corazón. ¿Era culpa de David ser un hombre valiente? ¿Un joven valiente? Tampoco era culpa de él ser un joven valiente. Cuando él tuvo que enfrentar a este gran gigante que vemos acá,
y derrotarlo. Aquí en la imagen ustedes pueden ver aquí cómo este gigante grande y este pequeñito acá, chiquitito, David, derrotó a este gigante. Comenzó, aquí dice, David empezó a ser conocido por su victoria contra Goliat. Y Saúl inmediatamente sintió celos de David. Inmediatamente sintió celos. Porque Saúl era un rey, primer rey, ¿cierto?, del pueblo de Israel. Un hombre grande, hermoso, musculoso, tal vez, impotente, con su poder, y que viniera un muchachito, un niñito, un jovencito a derrotar a ese gran gigante que él ya no hallaba qué hacer, a quién mandar para que lo derrotara de su ejército. Y viene este joven, y después la gente empieza a clamarlo, y como leímos en el versículo, empezaron a decirle que David, ¿cómo que decía el versículo? A ver, espérenme, le vamos a dar lectura. Que David mató a sus miles y David a sus 10.000, o sea, ya lo estaban poniendo inferior a Saúl que a David. Y comenzó este rencor, que la envidia es como que va corcomiendo, así como que va corcomiendo a poco el corazón. Y lo persiguió durante muchos años. Sabemos la historia que lo persiguió durante muchos años, hasta que fue lo que tuvo que ser, que tuvo que reinar después David, porque él sabía que por su desobediencia el rey Saúl, Dios lo había desechado. En las historias que hemos visto, nos hemos dado cuenta de que, primera cosa, el que tiene tal vez el don, el talento, la virtud, como que vamos a llamarle, no sé, como en el caso de Abel, haber tenido el favor de su sacrificio, como José tener el cariño de su padre, como David haber sido valiente, fuerte y tener ese carisma que tenía David igual, no era culpa de ellos. Pero al otro le produce este rencor y esta rabia. ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos y por qué yo no? O sea, ¿por qué yo no? Tal vez los hermanos decían, ¿por qué yo no puedo ser el que mi padre quiera más que a los otros? ¿Por qué tiene que ser José? Lo mismo decía tal vez Saúl. ¿Por qué el pueblo tiene que estar queriendo a este jovencito? Si yo soy el rey, a mí me tienen que querer, yo soy el rey. Entonces, no es culpa de quien es envidiado, sino es culpa del envidioso, de aquel que tiene el rencor en su corazón. Aquí tenemos la última historia que sale en nuestro expositor, que es la historia de Coré. Una historia no tan conocida como las que hemos leído ya, pero también la hemos escuchado en alguna oportunidad. Le vamos a dar lectura en Números 2, 3 y 32. Números 16, 2, 3 y el versículo 32. Hermano Diego, si le puede dar lectura. Números 16, 2, 3 y 32 después. Números 16, 2, 3 y después el versículo 32. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos,
y en medio de ellos está Jehová. Porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. El 32 después. 32. Que abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, y todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Amén. No sé si alguien de los que está se recuerda la historia de Coré que nos pueda explicar un poquito. Mano Palmita, Mano Diego. ¿Conocía la historia? ¿Alguien se recuerda, hermano Palmita? ¿Hermano Palmita se recuerda la historia de Coré? Sí, A ver, cuéntenos un poquito. bueno, por lo que uno ha leído, y incluso las películas que han dado, igual cierto, uno le va quedando algo ahí, y por lo que ha leído, bueno, Coré siempre no estuvo de acuerdo de por qué Dios solamente solamente él podía escuchar la voz de Dios, porque Dios solamente hablaba con Moisés, y a él le entregaba todas las instrucciones, a él le entregó los mandamientos. Entonces hubo siempre ese celo, no sé, podríamos cómo llamarlo, celo, envidia, no sé, ¿cierto? Que, como dice usted, que va corcomiendo y fue pasando el tiempo y siempre estuvo revelándose de Coré, ¿cierto? Y a tal punto de que él quería al final tomar el, por decirlo así, el liderazgo, ¿cierto? Y por eso juntó, como dice acá la palabra del Señor, ¿cierto? Habían unos como muy conocidos como Datán, ¿cierto? Y otros que le apoyaron y después juntaron, dice, como 200 hombres, ¿cierto? Para poder tomar el liderazgo más que nada, pues, matar a Moisés, supuestamente eso es lo que ellos querían, pues, matar a Moisés, ¿cierto? Para poder tomar él quería ser el líder del pueblo de Israel. Pero él no había sido escogido, ¿cierto? Él nunca había sido escogido para dar libertad y, ¿cierto? Introducir, ¿cierto? A la tierra prometida a su pueblo. Entonces también eso nos habla de que eso nos da un gran ejemplo, ¿ah? Un gran ejemplo en el sentido de que uno lo ha visto, amados hermanos, cuántos que anhelan, quieren, en el mismo ministerio quieren ser pastores y uno los ha visto, amados hermanos, y ya han sido pastores, pero no porque Dios les haya llamado realmente a ese ministerio y uno los ha visto después que al final dejan su ministerio y son un hermano más, incluso, no sé, muchos se van hasta el mundo y después de haber sido pastores, ministros, líderes de Dios, y eso uno lo ve siempre, amado hermano, incluso de gente cercana, conocida a uno, y igual a uno le duele eso, cuando sobre todo conoce gente uno. Entonces, si el hombre no tiene el llamado de Dios, amado hermano, por más que lo anhele, lo desee, lo cele, lo envidie y lo tome por la fuerza, eso no va a prosperar si no tiene la bendición, no tiene el llamado, ni la bendición, ni el respaldo de Dios, ¿cierto? Para aquello, amado hermano. Entonces, y aquí también vemos que esto al final se transformó en una tragedia, digamos, de decir el pecado, la envidia, porque la envidia es un pecado, ¿cierto? Entonces al final termina en tragedia, termina en destrucción, termina en muerte, como les pasó acá, amado hermano, y yo siempre meditaba eso de que tuvo que pagar toda una tribu, toda una familia, amado hermano, porque no solamente la tierra se los tragó solamente, uno dice, ¿por qué no se tragó solamente a estos que se habían revelado? Pero que también todos, la familia, todos habían confabulado y todos le apoyaban, ¿cierto? Que él se tomara del liderazgo, ¿cierto? Del pueblo de Israel y que matara a Moisés, amado hermano, y la Biblia dice que tragó sus animales, todos, sus niños, sus mujeres, todo dio para terminar porque a lo mejor todas, como dice la Biblia también, que, amado hermano, Dios visita, ¿cierto?, la maldad hasta la tercera y cuarta generación ¿cierto?, de un hombre, amado hermano. Entonces, mientras el hombre no se arrepienta, ¿cierto?, y entregue su vida al Señor, ¿cierto?, esa maldición continúa también en su prole, en sus generaciones, amado hermano, y por eso yo me imagino que Dios tuvo que terminar, como en muchos otros casos,
terminar con sus mujeres, con sus hijos, y eso duele escucharlo, pero así es Dios, amador, y Él es soberano, y Él Amén. sabe por qué lo hace. Eso es lo que yo podría compartir. Amén. Amén, mi hermano Palmita. Sí, como dice mi hermano Palmita muy bien, aquí tenemos a un hombre que es Moisés, un hombre que él nunca quiso ser el líder. Si vemos desde el comienzo, él siempre le dijo, Dios, pero si yo no puedo, Dios, mira, yo soy tartamudo, yo soy acá. Moisés no quería ser el líder, pero Dios le insistió y le dijo, no, tú tienes que ser el líder. Yo te he escogido a ti, tú vas a ser el que va a sacar al pueblo. Pero le tocó un pueblo reacio, un pueblo duro, un pueblo complicado. Y en este caso, Coré siempre, como decía mi hermano Palmita, sintió ese celo de que por qué Dios le hablaba solamente a Moisés, por qué tenía que ser Aarón el sumo sacerdote. Y empezó eso a corcomer su corazón, hasta que formó esta rebelión. Una rebelión en donde le empezó a introducir, porque la envidia es igual a algo que el pecado, y la envidia, como decíamos el otro día, igual es algo que se contagia, como que va contagiándose a los otros. Y empezó a decirle a los otros, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser Moisés si al final todos somos santos? Eso es lo que decía Coré, todos somos santos. ¿Por qué entonces le tiene que hablar solamente a Moisés? ¿Por qué tiene que ser Aarón el sumo sacerdote? Y empezó a convencer a muchos, y había convencido a muchos, casi todo el pueblo. Entonces, cuando Moisés vio esto, vio la forma y buscó la forma de poder solucionarlo. Entonces le dijo, bueno, si tú crees que tú tienes que ser el líder, hagamos una ofrenda. Tú entregas una ofrenda a Dios y yo entrego una ofrenda a Dios y veamos a quién Dios elige. Así sale en la escritura. Y para que tú veas realmente con quién Dios tiene como líder del pueblo. Pero Jehová iba a destruirlo a todos, iba a destruir a todos. Pero después Moisés, porque también era un hombre compasivo, por algo Dios lo había elegido de líder, porque conocía el corazón de Moisés. Le empezó a decir, por favor, aléjense de la tienda y aléjense del lado de Coré, porque Dios va a destruir todo lo de Coré. Y muchos hicieron caso a Moisés y se alejaron, porque como decía mi hermano Palmita, Dios abrió las tierras y consumió con fuego a todos los que estaban en el lado de Coré, a todos, no hubo excepción ni de niños, ni de animales, ni de nada. Solamente se salvaron aquellos que en ese momento nuevamente confiaron y creyeron en las palabras de Moisés. Como decíamos, la envidia es algo que termina, es un pecado muy grave, porque termina en estas cosas, en muerte, en destrucción, en contaminar a muchos. La envidia es algo que produce tristeza, amargura en el corazón y va transformando ese corazón en algo perverso. Porque lo que hizo Caín con su hermano fue perverso. Lo que hicieron sus hermanos con José fue perverso. Lo que hizo y lo que quería hacer aquí Coré al quitarle el liderazgo a Moisés y tomar el dominio era perverso. Al querer Saúl matar a David, también era perverso. Todo termina en algo trágico. Por eso el título de esta lección está muy bien puesto, la tragedia de la envidia, porque la envidia es un pecado que termina en tragedia, porque contamina, porque corroe el corazón de aquellas personas que tienen esto. El problema, y lo que a mí, dígame hermano Diego. Bueno, esta historia de Coré también, bueno, ellos pensaron que ellos podían escoger por sí mismos quién guiaría al pueblo. Entonces, se me hace ilusión hoy día que muchos pastores como que se eligen ellos mismos y se olvidan de que el Señor lo dispone de los pastores o obispos hoy día. Entonces a veces es como lo que decía viene la Palmita. envidia a sus vidas. Y como usted mencionaba ahí, ellos quisieron ser sacerdotes, pero el Señor ya tenía, predijo ya quién iba a ser el sumo sacerdote en su oportunidad. Y acá, ¿por qué se habla de Coré?
Porque la Biblia habla de Datán y Abiram. Que Coré era el que los dirigía, pero los otros también tenían como sus jerarquía dentro de las tribus. Amén. Coré fue el inspirador de esta rebelión que se podía estar haciendo. Como les decía, vamos a pasar al último aquí, lo que a mí me complica un poco y me duele, si se pudiera decir así. Y quiero que todos respondan esto de forma sincera. ¿Hay envidia en las iglesias? Responda con un sí o con no rápidamente. Palmita, ¿hay envidia en las iglesias? Mi pastor ya puso el dedito. Ah, envidia. Sí. Yari, ¿tú crees que hay envidia en las iglesias? Sí, yo creo que sí, y no tan solamente envidia, hay muchos más otros pecados que hay dentro Sí, de la iglesia. sí. Pero hoy estamos hablando de este gran pecado que es la envidia. Sí, ¿hay envidia en las iglesias? Era la pregunta, y lamentablemente la respuesta que ninguno de nosotros ha podido negar es que sí. Preguntémonos cuál es el motivo por el que hay estas envidias. Y por lo que yo les decía, que no es culpa de aquel que tal vez tiene más talentos o tiene más virtudes o es más carismático, no es culpa de aquel, sino es culpa del otro, del que empieza a sentirse mal porque el otro empieza a brillar, porque el otro, ¿por qué a este lo consideran y por qué no a mí? Si yo también puedo, si yo... Y la respuesta está aquí. El motivo de esa envidia es el orgullo y la vanagloria del hombre. Y es esto algo al que nadie de nosotros, ni los que estamos aquí, nos podemos escapar. Porque el hombre, por su naturaleza, es orgulloso y es vanaglorioso. Yo siempre he tenido esa lucha y yo creo que cada cierto tiempo Dios me hace equivocarme, bien, así, mandarme errores bien fuertes para que mi ego quede por el piso y por el suelo. Y yo le digo, gracias Señor, porque muchas veces no nos damos cuenta cómo nos vamos inflando como globitos y vamos subiendo y queriendo subir y subir y subir y subir y subir y subir al cielo. Porque nuestro ser, nuestra personalidad humana que llevamos, todos nosotros, es siempre buscar igual la vanagloria humana. Intentamos, luchamos, unos más que otros, luchamos contra esto para que no se apodere de nuestras vidas, para que nunca esté ahí. Pero hay quienes no se dan cuenta, que les está ganando el orgullo y que les está ganando la vanagloria. Y empiezan a querer tener eso, querer tener muchas veces esas autoridades, ese liderazgo, que muchas veces estando arriba no les sirve de nada, porque no sirven los puestos, no sirven esas cosas, si lo único que sirve es servir al Señor. Usted lo haga con puesto, lo haga sin puesto, eso es lo que sirve, servirle de alguna forma, ayudar de alguna forma. Pero no lo entienden muchos así. Y muchos ante que algún hermano, ¿por qué se puede tocar? Canta bien, expone bien, hace esto otro bien, y todo lo hace bien. Y a mí Dios no me dio ninguna cosa. Es porque lamentablemente así están distribuidas las cosas, y nosotros no nos podemos ir contra esas cosas. Esa es la distribución de los talentos, es la distribución que Dios ha querido. Tenemos que pensar que al que mayor talentos y cosas se le ha dado, mayor se le va a exigir y mayor juicio va a tener que dar. Pero por el contrario, el hombre siempre quiere aquello, siempre quiere los puestos, siempre quiere los lugares altos. ¿Y es por qué? Porque nosotros, el ser humano, es muy vanaglorioso y es muy orgulloso. Caín quería ser más que Abel, como decía mi pastor, él era el primogénito. Y él dijo, pero si yo soy el primogénito, yo tengo que tener
el cariño de más de Dios que mi hermano Abel. ¿Cómo va a ser Abel el privilegiado si tengo que ser yo? Pues si yo soy el primogénito. Los hermanos de José. Pero es que yo también quiero ser el querido de mi hermano. ¿Por qué mi hermano tiene que ser el querido de mi padre? Saúl, si yo soy el rey, yo soy el que a mí tienen que adorarme, yo soy el rey. ¿Por qué tienen que adorar a este muchachito que viene ahora recién, mató a un gigante y se cree? Si yo soy el rey, a mí me tienen que alabar, a mí me tienen que adorar casi. Porque llegó el momento en que Saúl casi quería la adoración, que estaba queriendo la adoración para él, cosa que le pertenece solamente a Dios. Lo mismo Coré. Coré quería ser él el líder y no sabía en qué zapatos se quería meter porque que el pueblo de Israel era complicado. Y él quería ser el líder. No entendía por qué Dios había elegido a Moisés. Y así, hermanos, como resumen de este escuadro dominical, la envidia, que es un pecado muy fuerte, muy feo, corcove, daña, contagia. Produce celos, codicia. La persona codicia lo que el otro tiene, lo quiere, yo quiero eso, empieza. Critica, porque para él todo lo que hace el otro está malo, porque yo lo envidio, entonces tengo que criticarlo. No puedo decirle, oh, qué bien lo que hizo este hermano, está muy bien. No, porque yo tengo que criticarlo, porque yo tengo que derribarlo. Traición. En casi todas estas historias que vimos la traición, o sea, la traición de alguien querido. Abel lo traicionó Caín, su hermano. A David, su rey. A José, sus hermanos. A Coré, un miembro de su pueblo. Amargura. ¿Usted cree que en el corazón de Caín había felicidad, tranquilidad, paz? No, había amargura. Rabia. ¿Qué es lo que llevó a Caín a cometer el crimen de matar a su hermano Abel? Fue la rabia. De repente la rabia lo cegó y no se dio cuenta cómo mató a su hermano. Y por último, muerte. En la mayoría de las historias que vimos terminó con muerte. Muerte de Caín, muerte de todos los que siguieron a Coré, muerte de Saúl. Y como sabemos, principalmente, y lo que hemos aprendido, que la paga del pecado es muerte. Que el Señor les bendiga. No sé si alguien tiene alguna duda. Vamos a darle lectura a dos versículos que me quedaron en el tintero. Le voy a decir al hermano Hans que los lea, que son dos versículos que salen de citas bíblicas acá, en el expositor al final. Proverbios 14:30 y Santiago 3:16. Y con esa lectura vamos a dar término. Proverbios 14:30, 3:16. ¿16? Sí. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Con esto terminamos la clase de hoy. Le dejo la oportunidad a mi hermano Hans, que está dirigiendo, para que pueda darle después la oportunidad a nuestro hermano encargado, nuestro hermano Diego. Que el Señor nos bendiga.
No sé si quedó alguna pregunta, queda la oportunidad abierta para algún comentario.